Bueno, bienvenidas de vuelta a otro capítulo de Mujeres Poder. Quizás nos estás escuchando por la cuenta de Instagram o por Spotify o por el canal de YouTube. Hoy tenemos una invitada de lujo, Luli Dietrich. Bienvenida a charlar con nosotras. Muchas gracias, Elena. Estoy muy contenta de estar acá. Así que gracias por la invitación. Bueno, para quien no conozca a Luli Dietrich, que debe ser alguien que no está en las redes sociales, porque si no la conocen definitivamente, ella es fundadora de Mujeres al Volante, y voy a leer, Luli, tu mini bio. Luli, apasionada del mundo de la mujer y de los autos, publicista, amante de la fotografía, el diseño y las ideas. Comenzó en la industria automotriz muy joven en la empresa que fundó su padre hace 56 años, donde ella hoy preside el directorio familiar. En el 2000 fue cofundadora del sitio autocosmos.com. Su deseo de unir el mundo de los autos y las mujeres se inspiró al crear en el 2009 la comunidad Mujeres al Volante, convirtiéndose en un contenido multiplataforma de referencia. Con su liderazgo femenino fue reconocida por Apertura, El Cronista, la Embajada de Francia, y en el 2016 recibió el premio internacional Woman to Watch, un premio, de vuelta repito yo, internacional, y qué bien dado allá en el 2016, porque sin duda es una Woman to Watch para tener en cuenta. En el 2017 fue elegida como una de las mujeres Power por Forbes Argentina. Fue columnista de La Nación y de Olala, oradora en eventos de diferentes medios y empresas, y la he escuchado un montón de veces y es una genia, la recomiendo como speaker también, como La Nación, cronista comercial, Facebook, Alcorta, etc. Participó en el programa de género y movilidad realizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que muy bienvenida. Ahora ya quienes no la conocían a Luli te pueden conocer, y te agradezco nuevamente que estés con nosotras. Un placer, gracias por la intro. Muy bien. Luli, el tema de autos y mujeres, la verdad, preparando esta entrevista, iba viendo, ¿no? Porque cuando describís lo que es Mujeres al Volante, a veces pones una coma y de su vida. Y hay tanto paralelismo, ¿no? Entre lo que es manejar y estar como conductora de un auto y también de la vida. Hay tantas imágenes que se me cruzan y hasta el mismo lenguaje muchas veces. Así que hoy te propongo que hagamos un poco este juego de ir de los autos en específico y después llevarlo a otra escala respecto a los autos. Entonces, la primera pregunta para mí obligada es el tema del temor a manejar que tantas mujeres tienen. Y me gustaría empezar preguntándote si este temor, que lo habrás visto tantas veces y ayudan a superar desde Mujeres al Volante, ¿es temor al auto y sea conduciéndolo o de pasajera, o es específicamente de manejarlo? No, el temor es propiamente dicho de estar al volante. Que hay como distintas, yo no podría determinar una sola causa de este temor porque son infinitas, y desde estos 12 años que creamos la comunidad fuimos aprendiendo un montón. Entonces es como muy personalizado el trabajo que se puede hacer con cada persona, porque son distintos los factores que van disparando ese miedo. Pero por lo general las que tienen miedo a manejar no tienen miedo de ir de acompañante o de atrás. Quizás sí, la que tuvo algún accidente de chica, sí, va siempre en estado duro, sea al volante o de acompañante o en la parte de atrás. Pero va muy relacionado con el tener el control, ¿no? Por eso, como vos bien decís, esto va más allá de manejar, porque personas, porque esto también, obviamente yo trabajo con mujeres, pero también hay algunos varones que cada tanto me escriben que me ponen muy feliz, porque una de las cosas que más nos cuesta a los varones es ser vulnerable y decir tengo miedo a, que por suerte las mujeres eso ya tenemos un paso adelante que no nos da vergüenza decir tengo miedo a. Y es el hecho de cómo hago para controlar todo lo que pasa cuando estoy al volante. Ahora, pero es temor porque no lo puedo controlar todos los factores que están presentes cuando estoy al volante, o es no quiero controlar nada, no quiero la responsabilidad, es por un exceso, digamos, de que quiero controlar las cosas y que nada se me escape, o al revés, no quiero tomar ese rol protagónico, o quizás hay de las dos, no sé. Tenés de las dos, tenés desde la mujer que no quiere tomar esa responsabilidad porque
es sumamente controladora y sabe que al volante quizás no puede controlar todo, que yo siempre digo que para eso está la capacitación al volante, que es como cuando nos capacitamos, querés aprender inglés, toda la vida tenés que estudiar inglés. Yo hace 3 años que no estudio inglés y hoy me cuesta mucho más que hace 3 años entender algo en inglés. Y al volante es lo mismo, todos los años nos tenemos que capacitar en algo. Y después está la persona que le da como mucha responsabilidad a eso. Y que vos cuando ves un paralelismo con su vida, miles de oportunidades no las tomó por miedo a. Entonces, desde el ascenso en el laburo, desde quizás ese proyecto que tenés ganas de hacer. Entonces yo siempre digo que a veces cuando uno está con ese miedo, un gran ejercicio, si no manejar, es aprender a manejar. Porque es un autodescubrimiento y por algo el auto se llama auto, autonomía, autodescubrimiento, autoamor, autoconocimiento. Entonces es un excelente ejercicio porque a medida que vas sea la edad que sea, te descubrís a vos al volante y realmente confirmas que no hay limitaciones, que las limitaciones nos las pone en nuestra querida cabeza. Entonces, obviamente, con una especialista que te acompañe, que nosotros siempre recomendamos unas mujeres que son unas genias, que hace mucho tiempo que tienen escuelas de manejo, lográs manejar y seguramente lográs ese emprendimiento que no tenés más que hacer, o ese cambio de laburo, o largar un laburo. Más en este momento de pandemia, que muchas y muchos nos cuestionamos el hecho de parar. ¿Está bueno lo que estoy haciendo? ¿Realmente estoy feliz de lo que estoy haciendo? Y muchas arrancaron a manejar por el tema de la pandemia, que yo es lo único que agradezco. Agradezco que haya estado la pandemia porque fue la gota que rebalsó en el vaso en muchas mujeres que dijeron, para, yo no puedo seguir dando vueltas, tengo que manejar. Bueno, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque lo primero está el temor de por qué no manejo, que es un poquito lo que hablamos recién, pero después a vos llegan aquellas que hasta un punto tenían este temor o a no poder controlar todo, o al revés, no quiero asumir responsabilidades, ninguna, pero de repente te tocan la puerta y quiere decir, estoy lista para un cambio. Y para mí ese es un momento tan clave, y agradezco a instituciones como las tuyas que abrazan ese momento, ¿no? Y que dicen, bueno, venís, ya sé de dónde venís, y vamos a ir lentos de la mano, y vas a salir del otro lado superando este paso. Pero, ¿qué es lo que sentís que en general estas mujeres hace que ese paso de antes de llamarte, y quizás fueron años, ¿no? Y son mayores y son grandes, y de repente, ¿cuáles son los tipos de factores que hacen ese último empujoncito para que hagamos el siguiente paso, sobre todo para que estemos atentas a esos empujones y más sensibles para todas ir creciendo en todos los aspectos de la vida? Sí, factores que disparan el decir lo tengo que hacer. Uno fue la pandemia. Es uno de los casos que más se dio de situaciones que no me voy a subir más en transporte público, no puedo estar 2 horas para ir a mi trabajo, necesito tener mi movilidad. Porque ten en cuenta, Elena, que de este porcentaje de las licencias de conducir, que yo siempre digo es solo el 27%, de ese porcentaje hay un alto porcentaje de mujeres que tienen la licencia guardada en el bolsillo. Después otro factor fue separaciones. Es triste, pero muchas mujeres no manejaron no porque tenían miedo al control, al no control, a la responsabilidad, sino porque estaban cómodas. Estaban cómodas que su pareja la llevaba a todos lados. Que es una especie de control, siempre digo, en las relaciones, que hay que romperlo. Y no es esto en contra de los varones, en todo tipo de relación hay algo que hay que quebrarlo. Entonces, muchas separaciones de parejas que estaban acostumbradas a que la lleven y necesitaban tener su propia independencia a través de la movilidad. Después, en las generaciones jóvenes, las más chicas, estaban muy acostumbradas a moverse, más las que viven en lugares donde el transporte público está desarrollado, que no es en toda la Argentina, pero en los lugares que está desarrollado, o también nosotros trabajamos mucho con Chile, Uruguay, Colombia. Las chicas jóvenes dicen, no, me muevo en algún remis o en el Metrobús, acá en Ciudad de Buenos Aires, lo que sea, y ahora eso se les limitó. Entonces dicen, no, pará, yo voy a sacar la licencia ahora de joven, que es mucho más fácil. Porque nos escribieron un montón de chicas jóvenes, justo mi edad, ojalá mi edad.
Justo mi hija sacó la licencia en plena pandemia, entonces, bueno, viste que también está todo como que se va dirigiendo y empezó a haber un boom de adolescentes, que está buenísimo porque, bueno, ahí lanzamos TikTok, entonces nos rejuvenecimos un poco. Entonces los factores son separación, pandemia, después realmente venir de hacer de un trabajo, hay muchas mujeres que vienen de haciendo un trabajo de autodescubrimiento y descubren por qué no manejan. Entonces ya ahí vienen con todo resuelto y lo único que necesitan es que le recomendemos una escuela de manejo y nada, y te mandan la fotito y después de tanto tiempo de pensarlo, avancé. Y muchas vienen también con una historia donde manejaban los varones, donde los que tuvieron la suerte de tener un papá le explicó solo a los varones y a las hijas mujeres no, y se dan cuenta que tienen que romper eso para las futuras generaciones, y lo quieren romper especialmente por sus propias hijas. Perfecto. Hay unos, a ver, hablando un poco del miedo, y los que estamos en las redes, que hay muchas cuentas que sacan frases y cosas, ¿no? Hay como una línea de, aunque tengas miedo, hacelo, aunque estés muerta de miedo, voy y lo hago de todas maneras. Quería saber tu posición sobre esta línea, o si cuando aparece el miedo, es mejor, digamos, analizarlo, o no, hay que mandarse de todas maneras, o vale la pena frenar, analizar un poco y ir a la acción sin este sentimiento. ¿Dónde estás? Y no digo que... Sí, yo fui cambiando la opinión sobre eso. Yo era de las que tenés miedo a hacerlo. Yo personalmente soy una persona miedosa, no con los autos. Es un miedo, ¿viste? El miedo no tiene lógica. Yo puedo ir en el autódromo a 250 kilómetros por hora que me provoca una adrenalina increíble y me subo al avión y la paso mal, y siempre lo cuento, pero lo hago. Yo era de la teoría que hay que avanzar con todo. Hoy soy de la teoría no, creo que todos los testimonios increíbles de todas las mujeres que se abren de una forma divina con Mujeres al Volante, me hace pensar más que está bueno analizar un poco el miedo y dar pequeños pasos, que es nosotros lo que hacemos con miedo al volante. Nosotros damos, no te decimos, che, la que tiene licencia, subite al auto, nada, hacete el trayecto hasta Pinamar, no. Agarrá y subite al auto, tocalo. Entonces, una vez que te sentís bien, bueno, tenés licencia, ponete un objetivo, anda a la panadería, al supermercado, lo que sea. Da un mes esa vuelta, hasta que vos te sientas segura. Entonces, soy más de atravesar el miedo, porque para mí el miedo no es malo, lo importante es no quedarnos en el miedo, pero hacerlo paso a paso. Inclusive yo me acuerdo una vez que hace mucho tiempo una persona me escribió que había tenido un accidente de auto y que no sabía cómo avanzar, y yo en mi cabeza, sin decírselo a ella, porque soy muy cuidadosa lo que digo, pensaba, no, ella tiene que volver a manejar porque si no, cuanto más pase, más miedo va a tener. Y ella me fue explicando cómo fue ganando ese duelo. Entonces se tomó su tiempo, porque la verdad que una primera instancia de miedo era pánico, después pasó a ser miedo, y después aprendió a convivir con el miedo. Entonces le daban ciertas situaciones cuando estaba al volante que las iba a poder manejar. Entonces soy más de no tirarse, pero hacer pequeños pasos. Yo siempre digo, en el tema del miedo, que aplica a todo, ¿cuál es el pequeño paso que te animás a dar mañana? Y esa es la última pregunta que hacemos en nuestro taller de miedo al volante, que son talleres gratuitos. Y todas al otro día dicen, hoy saqué el auto del estacionamiento, hoy me subí, hoy saqué el turno para sacar la licencia. Y es un pequeño, pero que es enorme para la otra persona. Claro. Sí, hace poco leí una frase que me encantó, que dice que el gran mérito del primer paso es que salís de donde estabas. Digo, tal cual, y no importa que es de 1 milímetro, ¿no? Y también que los pasitos chiquitos también te llevan a la meta. Entonces hay veces que nos forzamos tanto, y no sé si tiene tanto sentido hacerlo, porque sufrimos en el medio también, digamos, ese sufrimiento acarrea otras consecuencias, ¿no? No es todo tan gratuito, entonces no castigarnos tanto si tampoco... de vuelta, no fustigarnos, si necesitamos un poco más de tiempo, es mejor hacerlo bien, sintiéndonos cómodas, y eso también supongo que repercute en la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestra y de terceros. Hablando de eso,
en finanzas, siempre se discute si las mujeres que tomamos mucho menos crédito, que pedimos, cuando vamos a pedir crédito, pedimos menos monto por menos tiempo, somos mejores devolviendo esos créditos, que los varones cuando se compara. La pregunta de si tenemos aversión al riesgo. Entonces me pareció, porque no solamente Mujeres al Volante tiene que ver con iniciar sobre manejarse, que es todo lo que venimos hablando, sino también después las medidas de seguridad, ¿no? Y de algunas estadísticas que vi, nosotras tenemos muchísimos menos choques mortales, ¿no?, que los varones, quizás más de los chiquititos, no sé si eso sigue, tenemos más rayones y bolladuras, pero así choques fatales, muchísimo, pero muchísimo menos, y supongo que tiene que ver algo con estos rasgos. Entonces, si bien no tiene que ver con finanzas, sí me gustaría preguntarte sobre esta aversión al riesgo. ¿Es que tenemos más aversión al riesgo y no nos gusta? ¿O es que somos más cuidadosas? ¿O es que tenemos más sentido de la seguridad? ¿O más sentido de la responsabilidad? Por dónde pasa, según tu experiencia? Todo lo que acabas de decir, y, todo, los cuatro puntos. Y eso yo siempre hago una aclaración porque después muchas varones pueden llegar a decir, y hay menos choques porque son menos las mujeres que manejan, y esto es aún mismo, hay 10 mujeres y 10 varones, las 10 mujeres tienen menos accidentes y menos incidentes por sobre todas las cosas que son los que responsabilidades humanas. Y yo siempre digo que la mujer nace con el sentido de protección, y eso se ve con el auto. Seas madre o no seas madre, nacemos así, nacemos con el hecho de proteger. Y eso en el auto, por eso tiene que haber más mujeres al volante, porque las calles serían más seguras, es todo lo contrario al estereotipo de la mujer al volante, peligro constante, que venimos trabajando con eso y por suerte avanzamos un montón. Entonces, creo que somos más miedosas, queremos evitar el riesgo, pero a la vez tenemos un sentido de protección. Entonces todo eso hace, y además analizamos todo. El varón saca su licencia y es una extensión de su ser, es como una obligación. Las mujeres no lo sienten como una obligación, y es el clic que tenemos que hacer, porque tiene que ser una obligación manejar, tengas auto o no tengas auto, porque a mí un montón de mujeres me escriben, mira, yo no llego a comprarme un auto, o el famoso auto de la familia, sí, es un invento y lo usa el varón, aunque yo también necesito movilizarme para ir a trabajar, y aunque yo genere también ingresos. Entonces, hay que romper estos dos puntos. Y dejar, sí, de seguir siendo precavidas al volante, pero dejar de analizar todos estos factores y capacitándonos. Y eso nos va a dar como confianza y seguridad a la hora de estar al volante. Totalmente. Sabes que me haces acordar esto de no tener auto. En mi vida anterior, que estaba a cargo del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, éramos un equipito muy chiquito de 4 personas, todas mujeres, y 2 de ellas no tenían la licencia. Una tenía el famoso auto familiar, que ojo que me lo vas a chocar si estás aprendiendo con el auto familiar, que bueno, lo manejaba más el marido obviamente, y otra de ellas no. Y dije, no podemos trabajar en los temas de empoderamiento de la mujer sin licencia. Así que le regalé con muchísimo cariño el cursito para sacar el registro, porque me parece que empodera tanto, ¿no? Tener la posibilidad, por lo menos, saber, yo tengo esa autonomía, esa posibilidad, además de la parte de seguridad, porque nunca sabes en las circunstancias que te ponen la vida, donde hay que salir de emergencia y está la vida de alguien en juego, y sos la única posible de tomar el auto y tomar riendas en el asunto, y la vida, bueno, es muy compleja y a veces presenta estas cosas, así que me hace acordar de eso. Estamos más o menos llegando al final. Quiero hacerte, antes de llegar al final, una pregunta que está directamente relacionada con esto, pero es el tema de las empresas familiares. Y me encanta tu caso, porque es el que se da muchas veces, ¿no? Que vos empezaste en tu empresa familiar que tenía que ver con esta temática, pero quizás ahí fuiste descubriendo una arista personal. Entonces fue una escisión, pero seguí siendo directora de la empresa. Entonces me pareció que puede haber muchas de las mujeres que nos escuchan que están en esa situación, quizás están en la empresa familiar, ven una parte que les gusta que podrían desarrollar aparte, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo separo? ¿Cómo junto? ¿Qué van a pensar? ¿Compite o no una cosa con la otra?
¿Hay celos o no? No sé, te escuchamos atentamente a cómo lo lograste y cómo seguís teniendo una pata ya también, digamos, en la empresa familiar, y con esto que tiene que ver con la temática, pero es bien propio, así que te escuchamos. Primero, amo las empresas familiares y tengamos en cuenta que un alto porcentaje, no tengo ahora el número de cuántas empresas familiares en la Argentina son muchísimas, inclusive hay empresas ultra conocidas que desconocemos que son empresas familiares. Y el trabajar en una empresa familiar, yo lo que aprendí es que cada uno tiene que hacer su propio camino. Y a mí lo que me pasó es que yo traté de hacer el camino en ese momento. Digamos, hago un paréntesis, empresa familiar con socios varones, sí. Industria automotriz, un combo hermoso. Mi hermana no trabajaba, por más que somos todos socios, pero mi hermana es socia sin estar dentro del operativo. Y yo lo que me pasó es que hice una carrera increíble de mucho crecimiento personal y conocimiento de la industria automotriz, que lo agradezco infinitamente. Pero me di cuenta allá en el año 2007-2008 que yo estaba haciendo como una carrera muy parecida o que a la de mis hermanos, que en ese momento trabajaban los dos. Y ellos eran directores tal, yo quería ser directora. Ellos querían ser CEO, yo quería ser directora. Yo quería ser CEO, pero realmente no era lo que quería. Era como el modelo yo de carrera dentro de ser una accionista de una empresa familiar que yo veía. Y siempre sentí como que yo no... Siempre me comparé para abajo. Hasta que en todo ese trabajo yo sabiendo que había cosas que había hecho muy buenas, como el departamento de marketing, de recursos humanos, pero yo no me sentía como yo valorada. Entonces, en todo ese trabajo, en el 2008, fue que me pregunté qué quería hacer. Más allá de mi laburo de empresa familiar, y qué amaba hacer y qué sabía hacer, que son las típicas preguntas que ahora están de moda del libro Ikigai, del método japonés. Sí. Y ahí me contesté que yo amaba ser mujer, amo ser mujer, que viste que hay algunas amigas mías me dicen, no, a mí me hubiese dado lo mismo ser mujer o varón, no, a mí no, me parece espectacular ser mujer. Y amaba los autos. Y ahí fue que armé Los Mujeres Salvajes, que primero arrancó de la mano de Dietrich. Los protagonistas fundamentales en este emprendimiento fueron mis hermanos y mi viejo, y obviamente mi mamá y mi hermana, pero los que trabajaban ahí en ese momento. Y recién en el 2016 me independicé del grupo, más allá de que es parte del grupo, pero tiene una independencia en ideología, digamos, porque yo pruebo marcas y recomiendo marcas que no vendemos, porque soy objetiva 100%, porque es una comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad. Y tengo clientes que no son marcas del grupo Dietrich, y por suerte así lo ven las marcas y confían en sus autos y saben que hay una totalmente independencia y confidencialidad en todo lo que hago. Y las redes lo demuestran eso. Y obviamente una de las marcas que nosotros comercializamos, mi cliente es la fábrica, no es Dietrich. Así que yo creo que trabajar en una empresa familiar es espectacular, pero hay que buscar tu propio camino, como todo en la vida, ¿no? Pero en la empresa familiar más. No competir, cada uno tiene su huella, y yo ahí pude seguir con mi responsabilidad, que es el directorio familiar, que son todas las responsabilidades de los accionistas, tercera generación, todo lo que incluye a la familia empresaria, que es un lindo desafío. A veces actúo como de psicóloga, y tengo esta pasión, que es lo que me mueve y lo que me genera esa adrenalina en el cerebro emocional, que es la panza, que es Mujeres al Volante, que tengo todo el apoyo de ellos y que es parte del grupo con independencia, como es la alquiladora, el broker de seguros, etc. Oh, fantástico, la verdad que es buenísima tu experiencia, porque a veces dentro de las empresas familiares, por no herir o lo que sea, tendemos a quedarnos en el lugar que nos corresponde, entre mil comillas. Eso que vos decís me comparó para abajo también, porque muchas veces son los varones los protagónicos, ¿no? Los protagonistas, pero creo que tu historia tan motivada por tu pasión y reconocida por vos como tal,
que eso también es un permiso que a veces nos tenemos que dar las mujeres, y de respetar esa pasión y ese sentido que a veces sentimos tan fuerte, ese propósito, bueno, escucharlo y honrarlo, que es llevarlo a la realidad y que no quede como esa cosa solamente en la panza, sino que se expanda, y en tu caso es maravilloso, a tantas mujeres ayudándolas a superar miedos, a estar al volante, no solo del auto, sino de la vida, así que realmente el impacto que tiene lo tuyo es enorme y te lo agradezco. Ahora sí estamos Sí, llegando... hago solo un comentario del tema de las empresas familiares. Lo más importante es tener las conversaciones. A veces uno, viste, te le da cosa decir esto o lo otro. Las peores conversaciones son las que no se tienen. Y en la empresa de familia, eso después se replica, aunque digas lo separo, en el asado del domingo. Entonces, para mí eso fue muy importante. Decir lo que uno siente, me pasa esto, no me siento valorada, o es un tema mío, o es un tema... Y hacer todos esos ejercicios para que las empresas funcionen, porque hay empresas que funden familias, que hay familias que funden empresas. Muy bien, me encantó. Entonces, hablar siempre. Fantástico. Siempre. Luli, bueno, todas las mujeres que estoy entrevistando son todas mujeres maravillosas que participan en mi libro Saltar por Nosotras, que ya siguen esta línea de conversaciones, ya lo sabe, y este libro está separado en distintos capítulos, que son frases, y invité a estas 34 mujeres referentes en toda Latinoamérica a que participaran, y la propuesta fue, solamente les daba esa frase y les decía en 110 palabras, escribí lo que te fluya, que no tenga que ver necesariamente con lo que yo había escrito, y esa sección se llama Otras Voces, y justamente la riqueza era que dijeran aquello que les surgía sin leer previamente lo mío, para que realmente fueran otras voces y así enriquecer el texto para las lectoras, ¿no? Y te agradezco de vuelta ese acto de fe que vos y otras 33 mujeres hicieron. Ninguna me dijo, bueno, pero vos que escribiste, y se mandaron, y es divino, y se nota esa frescura en el libro. Y la frase que te asigné no fue casual, y preparando esta entrevista me reía sola, es el miedo si hay peligro, incomodidad si incomoda, y me gustaría leer lo que escribiste, a ver si te lo acordás, hace un año solamente. Elegí uno de tus miedos. Tengo miedo a... 3 puntos. ¿Qué sentís cuando pensás en eso? ¿Qué dejás de hacer por ese sentimiento? Tantas veces hablamos de esa sensación de miedo proyectada por nuestra querida cabeza, que nos amenaza con millones de pensamientos para que no podamos lanzarnos hacia aquello que tanto deseamos. Inclusive por momentos, nuestros miedos vienen por historias o experiencias pasadas que no logramos sanar en nuestro interior. Pero ¿qué pasaría si a todas esas preguntas le sumamos qué peligro hay si afronto ese miedo? Que los miedos no sean un freno en nuestra vida, podemos aprender a manejarlos. Estos simples, pero a la vez movilizadores interrogantes, son una forma de avanzar. Y siempre, pasa y se me pone la piel de gallina, porque siempre cuando llego a esta parte, es impresionante la cantidad de referencias que hubo a la conversación anterior, y cómo surge una y otra vez. Hay algo mágico en esto, no sé a qué definirlo, pero esto de cómo nos limitan los miedos, aprender a manejarlos, empezar por preguntarnos, esa maldita cabeza que nos lleva a fantasear tantas veces consecuencias y cosas horribles, y después en la realidad no sucede al revés, nos libera, nos aliviana, nos hace mejor personas para nosotras y para los demás. No sé si seguís pensando esto que escribiste, ¿te sorprendió o lo tenías presente? No, sí, por suerte, típico decía todo lo contrario a lo que había dicho, viste como... por suerte no, típico decía, animate, tirate a fondo, pero bueno, la cabeza va cambiando, y vamos creciendo. Sí, sigo pensando exactamente lo mismo, y especialmente el tema de la cabeza, el tema de nuestra cabeza hay que aprender a manejarla, a serenarla. Y yo día a día trabajo con eso, ¿eh? Ahora hace poco, tuve 3 días de insomnio terrible, que ayer por suerte me junté con mi decodificadora, me di unas flores y estoy re bien, pero hay que aprender a serenarla, porque la cabeza es la que no nos deja avanzar. Y yo creo que cuando empezamos a aprender a manejarla, podemos manejar un montón de cosas.
y es impresionante. Y yo todos los días es como mi gran desafío de calmarla, guiarme un poco más por acá. Y obviamente hay técnicas, que es trabajo, esfuerzo, lo mismo que aprender a manejar. Yo trabajo de aprender a manejar mi cabeza todos los días. Sí, y de soltar y no aferrarse, y Sí, bueno, sí. tantas enseñanzas que los años, por suerte, para todas las chicas más jóvenes, que a veces tenemos impulsos más fuertes, la madurez va trayendo, por suerte, si vivimos la vida plenamente, ¿no? Porque no necesariamente la madurez te va llevando a evolucionar tampoco. Así que, bueno, Luli, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría, y de vuelta todo el impacto que haces a partir de Mujeres al Volante. La verdad que es un ejemplo de emprendimiento. Tan temprano lo empezaste, tan joven lo empezaste, rompiendo un montón de estereotipos de todo tipo. Ahora se ven más cosas de motores y mujeres, pero en aquel entonces de ninguna manera. Así que lo encarás de una manera muy linda, muy liberadora, así que me tomo el atrevimiento de agradecértelo en nombre de todas estas mujeres que lo han hecho y de las que te miramos y vemos en vos un ejemplo enorme a seguir. Muchas gracias, Serena, y gracias a vos, porque vos también, primero que sos una mujer al volante, en todo aspecto, y siempre te lo digo, y no porque ahora estemos ante las cámaras, Sí. sino porque además de eso sos bondadosa, potenciás a las otras mujeres, y eso no todo el mundo lo hace. Así que es muy importante generar red y hacer lucir a las otras mujeres. Así que gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias entonces, y a todas las espero en el próximo capítulo de Mujeres Poder. Un beso grande. Hasta luego.